Estamos estudiando el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, los versos del 21 al 35. Vamos a ver si por fin nuestro tablet quiere cooperar hoy conmigo. Vamos por aquí. No me quiere aparecer de ningún lado el estudio bíblico que les acabo de enviar a ustedes, ¿verdad? Hace unos minutitos atrás, así que discúlpenme que lo estamos buscando por aquí, peleando con el tablet. Bueno, vamos a seguir. Y cuando aparezca, pues lo trabajamos desde allá. Esta parábola, ¿verdad? Tiene la particularidad, ¿verdad? De que tiene como contexto las enseñanzas del capítulo 18. Una de las enseñanzas que tiene el capítulo 18 en los versos anteriores, ¿verdad? Cuando usted lo mira, usted mira el capítulo completo, ¿verdad? Hay que mirar que el discurso está contenido dentro de una estructura, ¿verdad? No está solo el realengo en el aire, sino que está contenido en estructura, ¿verdad? Y en esta estructura que le está hablando a la iglesia, hay dos preocupaciones principales. Está la justicia de Dios, esa justicia que protege a los débiles, a los indefensos, a los vulnerables, ¿verdad? A los niños, a las personas que pueden caer, ¿verdad? A esas personas esto los protege, ¿verdad? Habla de la oveja perdida que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que Dios, el pastor, no Dios, el pastor humano deja las 99 en el redil y busca la que se pierde, ¿verdad? Y así es el carácter de Dios, ¿verdad? Según nos dice el Evangelio. Pero también hay una sección en este capítulo donde Jesús le dice, mire, hay personas que te quieren hacer caer o te van a hacer caer o van a tener problemas contigo, como usted lo quiera definir, ¿verdad? Le dice, esa persona que tiene que ser el núcleo de la iglesia, tú puedes hablar con él, lo presentas ante un testigo y lo presentas ante la iglesia, y si la persona persiste en la conducta que daña a otros, pues dalo por publicano o por gentil, o por las dos cosas. Que en el contexto de Mateo, que le habla especialmente a los judíos conversos al evangelio, es en cierta manera un insulto. Por eso es que Mateo es el único que usa esta parábola y esa enseñanza, ¿verdad? De tenerlo por gentil o publicano, porque Lucas, que es un evangelio de los gentiles, pues no le va a decir a los gentiles que el ser gentil es un insulto, ¿te me entiendes, verdad? Mateo usa entre el contexto del pues que es un problema. Si aquel que sigue pecando, pues como un gentil o un publicano. Entonces, ¿qué pasa? Que también que tenemos ese contexto y justo antes de esta parábola, Pedro le pregunta a Jesús, ok, tú estás hablando de perdonar, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a los hermanos? Hasta 7, porque 7 era el número de perfección. Y entonces le dicen, no, hasta 70 veces 7, que más que hablar de la cantidad de las veces que perdonamos, es la continuidad del proceso del perdón, hasta que seamos perfectos y perdonemos como Jesús, en otras palabras. ¿Verdad? No hay forma de contar los 490 veces esos, que sería la multiplicación de 70 por 7, sino que lo que dice es que hasta que seamos perfectos, hasta que tú te perfecciones, continúas perdonando y continúas perdonando a tu hermano hasta que seas como Jesús, ¿verdad? Hasta que perdones como Jesús. Ahí viene la palabra que Jesús dice ser santos o completos. La palabra de santo significa más completo que buen religioso, ¿verdad? Ser completo como yo soy completo. Entonces, hasta 70 veces 7. Le dice, y el reino de Dios, cuando habla del perdón, es como, ¿verdad? Y es importante que hablemos de que es una parábola, porque a veces venimos y comemos las parábolas y decimos, eso es Dios, ¿verdad? Entonces, si ponemos a Dios como ese rey o ese funcionario que llama a sus siervos a cuenta, estamos diciendo que Dios vende a la gente, ¿no? Y eso no es el carácter de Dios, ¿verdad?
Es como, vamos a ver, ay Señor, oren para que este tablet funcione, que me tiene aquí en un patín el tablet mío. Vamos a ver si ahora sí. Todavía no. Ok, no quiero abrir, vamos a apagarlo por aquí, ¿verdad? Y yo voy a tratar de, con mi mente privilegiada, acordarme de todo lo que les compartí en el texto, ¿verdad? En otras palabras, esta parábola no es, cuando hablamos de la parábola, a veces, este Dios y este, no, cuidado, es como, es una comparación, es un símil, ¿verdad? Es un símil, estamos, el reino de Dios como, ¿verdad? Se puede representar el reino de Dios de distintas formas para mejorar la comprensión, ¿verdad? Pero nos presenta a un rey que parece que es un rey no judío por las cosas que dicen el texto bíblico que vamos a comentar más adelante, ¿verdad? Es un rey que no es judío. Entonces, en un momento ese rey llama, parece que sus cuentas están descuadradas. Vamos a empezar por ahí. Cualquier similitud con nuestro gobierno no es pura coincidencia. El mundo ha sido así desde siempre. Pues este siervo que le presentan que aparentemente ya estaba detenido por las autoridades, porque los llamó a todos a capítulo, ¿verdad? Llamó a toda su gente a capítulo, parece que había un descuadre financiero gigantesco. Pues llama a esta persona, a este siervo que le debe 10,000 denarios. Y mire, yo le voy a hablar de qué es un denario, ¿verdad? Digo, 10,000 talentos, le debe 10,000 talentos, ¿verdad? 10,000 talentos, primeramente el talento es la moneda más de mayor valor en la antigüedad, en el mundo conocido, es la moneda mayor. Yo no sé si el billete mayor que hay es el de $100,000, que yo nunca veré uno en mi vida, ¿verdad? Pero el denario era la moneda de mayor valor en el mundo antiguo, en el mundo conocido, para el tiempo que se escribe la parábola, ¿verdad? Es un billete que usted y yo no vamos a ver nunca, ¿verdad? Muy probablemente, ¿verdad? El denario es un día de trabajo, el sueldo de un día de trabajo. En otras palabras, ¿verdad? Es una medida pequeña, porque un talento equivale a 6,000 denarios o a 6,000 días de trabajo. En otras palabras, se presenta este siervo ante su rey, ante su señor, y le debe 10,000 talentos, le debe el equivalente, esto lo encontré en uno de los comentarios bíblicos que consulto, que me estuvo bien interesante. Si le debe 10,000 talentos, le debe en otras palabras el equivalente en días de trabajo a 200,000 años, 200,000 años de días de trabajo, ¿verdad? Suponiendo que se trabajan 6 días a la semana, o sea, 312 días al año, pues le debería ese funcionario a ese rey 200,000 años de trabajo o en denarios, en equivalencia a 10,000 talentos. El número 10,000 era el número más grande al cual se hacía referencia en la antigüedad. Era como decir, cuando usted dice 1,000,000 de millones de millones, cuando éramos nenes, que decíamos cosas así, ¿verdad? Pues esa es la moneda más grande que se conoce en la antigüedad. No hay moneda más grande que el talento y no hay número más grande que el 10,000. El 10,000 es como el final del universo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que esta persona, gracias mi amor, mi esposa me trajo por aquí, ¿verdad? Esta persona le debe a su rey 100,000, 200,000 años de trabajo, ¿verdad? Y para Jesús la comunidad, y ahora estoy aquí siguiendo la comunidad que proclama el evangelio tiene que ser distinta, por tanto los ejemplos de Jesús a veces son un poquito hiperbólicos, ¿verdad? Para ilustrar que la comunidad cristiana tiene que ser distinta al judaísmo de su tiempo, tiene que ser distinta a los gentiles, a la gente que no tiene ninguna, ¿verdad? Que no tiene ninguna religión, ¿verdad? Porque somos perdonados por Dios a través de Jesús para poder perdonar algún día a los que nos ofenden, ¿verdad? Entonces, este siervo que fue presentado
ante su rey, ¿verdad? Y dicen fue presentado en el pasado porque parece que ya estaba detenido por alguna acusación. Podría tratarse de un cobrador de impuestos o un publicano, ¿verdad? O un sátrapa, que es un vasallo como a cargo de un poblado, como un rey en estos días. Le debe 10.000 talentos, como le dije, ya le dije esa parte, ¿verdad? Ese hombre le debía alrededor de 200.000 años, como 60.000 denarios al rey, ¿verdad? Y ante la deuda impagable, la deuda que era impagable, el rey pide que lo vendan como esclavo a él y a sus hijos. Todo lo que tiene hasta a sus hijos, que le vendan hasta a sus hijos. En otras palabras, la deuda era tan grande, la ofensa era tan grande, con lo que debía, que no había forma de pagarlo. Entonces, por eso sabemos que cuando Jesús habla esta parábola, está haciendo referencia a reyes no israelitas, no judíos, porque los judíos consideraban la práctica de vender las personas como una práctica cruel. Una práctica de crueldad, que ellos no la practicaban. Los países vecinos practicaban la venta de las personas por las deudas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el funcionario que debe esta cantidad tan grande, tan significativa, se postra a los pies del rey, y le pide que tenga paciencia con él, que le pagará toda la deuda. Y la escritura dice que el rey sabe que la promesa no se puede cumplir, pero es conmovido. Se compadeció, dicen otras versiones. Esta versión decía, el rey, míralo como lo dice aquí. Y aquí dice, entonces, el rey fue movido a misericordia, dice en Reina Valera 60. La cosa es que el rey se le compadeció el corazón, le dio pena con aquel pobre de Montre, que debía tanto dinero que no tenía cómo pagarlo. Lo perdonó, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Entonces, no bien había salido este hombre de ver al rey, de ser perdonado, y parece que otro de los que estaban allí ajustando cuentas con el rey, él lo vio y este le debía 100 denarios y él fue rápido y le cayó encima, en el mismo recinto donde fue perdonado, le cayó encima, ¿verdad? Y lo agarra por el cuello, ¿verdad? Lo agarra por el cuello para no dejarlo ir, ¿verdad? Le exige el pago de deuda y este se arrodilla y le dice las mismas palabras que él le dijo al rey. Este otro consiervo, este otro compañero funcionario del que fue perdonado, se arrodilla y le usa las mismas palabras y dice, ten paciencia, yo te voy a pagar, ya lo que te debo. Pero el que le habían perdonado la deuda de 10.000 talentos, dijo, no, te voy a meter a la cárcel, y lo lanza a la cárcel hasta que el hombre o su familia le paguen la deuda de los 100 denarios. 100 denarios equivalen a 100 días de trabajo, en otras palabras. 100 denarios son una deuda que puede ser pagada en 4 meses trabajando para una persona. En la antigüedad, como la gente hacía, la gente pagaba sus deudas con trabajo, ¿verdad? En Israel se hacían contratos para deudas de este tipo, donde se firmaban ante un funcionario del templo y se decía, fulano de tal le debe 100 denarios a fulano de tal, por tanto, para satisfacer la deuda, él va a trabajar 100 días en los campos de esta persona, en tales oficios, para satisfacer la deuda, y las dos personas, ¿verdad?, hacían ese acuerdo frente a los funcionarios del templo. ¿Y qué pasa? Pero este hombre, en vez de hacer un acuerdo, tener misericordia, agajó por el cuello y lo metió a la cárcel. Entonces, otros de los que estaban allí, posiblemente que le debían al rey, ¿verdad?, otros funcionarios que eran cofuncionarios o cosiervos de este que tiró al otro a la cárcel, vieron que el funcionario que fue perdonado de una deuda impagable no perdonó una deuda pagable, por lo cual se entristecieron y le dijeron al rey, le avisaron al rey lo que habían visto. Entonces el rey llama a capítulo al que él había perdonado y le dice malvado. Le reclama que él le pagó una deuda imperdonable y que él no había podido pagar una deuda insignificante a otro, ¿verdad? Por tanto, lo entregó a sus verdugos
para que pasaran dos cosas: o lo torturaran, una práctica que en Israel no se hacía porque se consideraba muy cruel torturar, ¿verdad?, a los prisioneros. No se torturaba a prisioneros en Israel. Por tanto, sabemos que este ejemplo es de otra nación hermana de Israel, del mismo lugar cercana a Israel, y le advierte, ¿verdad?, que va a estar allí, sea torturado o en la cárcel, hasta que pague completamente su deuda, ¿verdad? Aquel que fue por lana salió trasquilado, dirían allá en Nahuabo, de donde yo soy, ¿verdad? Jesús advierte que así hará su Padre si no perdonamos a nuestros hermanos o hermanas. Y ahí acaba la parábola, ¿verdad? Y yo quiero ver qué posibles significados tiene o enseñanzas tiene esta parábola, ¿verdad? Primeramente, el perdón es un acto de justicia y misericordia divina que no podemos tener por poco, como no podemos tener en poca estima, ¿verdad? Jesús nos perdona. Cuando hablamos del perdón de Dios, voy a hablar de esto, tengo que sacar un tiempo para hacer un estudio bien, porque a veces pensamos que en ese Dios enojado, ¿verdad? En ese Dios que está furioso todo el tiempo, y que si usted tiene una tentación muy humana, ¿verdad?, pues Dios se enoja con usted y le manda rayos, truenos, centellas y temblores y pandemias. Y no es así. Dios no es así, ¿verdad? Pero Jesús hace que aquello que imposibilitaba al ser humano relacionarse con Dios, la incapacidad, que es eso que llamamos pecado, la incapacidad del ser humano de acomodarse a hacer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad del Señor, pues Jesús nos perdona, elimina esa barrera, ¿verdad?, que nos separaba de Dios, y lo hace por plena y por pura misericordia, por gracia, porque Él quiso hacerlo, no porque Él tenía que hacerlo. Él nos perdonó porque quiso perdonarlo, porque salió de su corazón, porque salió de su naturaleza divina. Dios nos perdonó a través de Jesús porque quiso perdonar, ¿verdad? No porque lo merecíamos, ¿verdad? El acto de la misericordia es un acto de justicia. No había forma de que el ser humano pudiese alcanzar los méritos del perdón de Dios, o por nuestros méritos no podíamos alcanzar el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestras ofensas a Dios. No podíamos por nuestros méritos. Por tanto, Dios envía a su Hijo, y su Hijo se ofrece a la cruz para perdonarnos, para sanarnos, para darnos vida. Por tanto, mi amado hermano, no podemos tener el perdón de Dios en poco, y tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido de la gracia. Esto es, en el idioma de la parábola, el perdonar la deuda pequeña de nuestros semejantes. Porque nuestra deuda, nosotros por nosotros mismos, valga la redundancia, no teníamos forma de pagarle a Dios nuestro perdón. No teníamos forma de que Dios nos perdonara por nuestros propios méritos. Él lo quiso hacer. Y por tanto, nosotros debemos perdonar las deudas pequeñas de nuestros hermanos, que son pagables. Por más ruda que sea la ofensa, es perdonable, se puede trabajar con ella. Pues, para recibir ese perdón, pues no podemos tener el perdón de Dios en poco o en poca estima. Tenemos que tener, ¿verdad?, en alta estima lo que significa el perdón de Dios para nosotros, y hacerlo con nuestros semejantes. También Jesús nos enseña que el perdón que Él nos ofrece es condicionado. Y me voy a explicar, ¿verdad? El perdón de Dios es condicional, ¿verdad? Usted se acuerda de la oración del Padre Nuestro, que es parte de ese Sermón del Monte. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mire qué interesante el idioma, ¿verdad?, que usa el texto bíblico. Y por eso las traducciones, ¿verdad?, al jugar con las traducciones, es bueno leerlo en varias traducciones el texto bíblico para ver, ¿verdad?, cómo hacen sentido unas con otras, ¿verdad? El perdón de nuestras ofensas, como es en esta parábola, está condicionado a que nosotros perdonemos a los que nos ofenden.
Aquel hombre fue perdonado de una deuda extensa, gigantesca, que no podía pagar, para que él perdonara una pequeña deuda que se resolvía con 4 meses de trabajo. Una de 200,000 años por una de 4 meses de trabajo. Imagínense. Pues mire, nosotros hemos de ser perdonados por Dios como perdonemos a nuestros deudores o a la gente que nos ofende, ¿verdad? Y no es, vuelvo y repito, no es que Dios está con una vara y un fuete y es que está enfogonado todo el tiempo y está enchismado. No, es que yo no puedo dar lo que no tengo. Y si yo no puedo recibir el perdón de Dios y aceptarlo en mi ser y atesorarlo, no lo puedo dar a otro, pues no lo voy a tener nunca. Si no puedo perdonar es porque no tengo perdón, no he recibido el perdón de Dios. Y no es que Dios no me quiera perdonar, es que yo no he recibido su perdón si no sé perdonar, en otras palabras. Nuestras deudas van a ser perdonadas cuando nosotros entendamos primeramente que Dios nos perdona y podamos perdonar a otros. Si no podemos perdonar es que no hemos aprendido que Dios nos perdonó. No hemos aprendido la profundidad del amor y el perdón de Dios. Y eso es bien importante, ¿verdad? Tenemos que desmontar esas imágenes de un Dios destructor, negativo, porque ese no es el Dios que nos refleja el texto bíblico, ¿verdad? Hemos cogido 2 o 3 textos mal puestos, sacados de contexto, y hemos construido una imagen de Dios que mete miedo. A ese Dios que siempre está enfocado, yo no le quiero servir. No. ¿Por qué? Por temor, no. El día que yo le tenga miedo al que me ama, no sé lo que es amor, ¿verdad? No sé lo que es amor, ¿verdad? Dios nos ha perdonado para que perdonemos, en otras palabras. Dios nos ha perdonado para que seamos libres. Perdonar es un acto de liberación, de dejar libre, de no cargar el dolor. Por tanto, si yo no he recibido el perdón de Dios y no soy libre, pues no puedo perdonar. Si no puedo perdonar, nunca seré libre. Dios nos ha perdonado o nos ha liberado a través del perdón para que nosotros liberemos a otros, ¿verdad? Para que la culpa no sea lo que domine nuestro entorno, nuestra vida, nuestras emociones, ¿verdad? El perdón es una prisión en sí misma. Cuando usted no perdona, está preso y usted no lo sabe, posiblemente no se ha dado cuenta que está preso, ¿verdad? Ahí les pongo en el PDF que les envié un estudio de Mayo Clinic, de la clínica Mayo, que hay varias en Estados Unidos. Es medicina de primer orden, carísimo, ¿verdad? Pero medicina de primer orden. Y yo le puse en 2 columnas ahí los beneficios del perdón y las consecuencias del rencor. Porque si usted no perdona, usted guarda rencor, ¿verdad? Y dice, consecuencias del rencor. Le voy a leer la primera columna de la derecha primero. Consecuencias del rencor. Llevas la ira y el rencor a cada relación y experiencia nueva. O sea que si usted no ha perdonado, por ejemplo, y vaya, el perdón no es fácil. De eso podríamos hablar y nos tomaría tiempo definir el perdón, ¿verdad? Y hablar del perdón y alcanzar ese perdón. Pero si tú no perdonaste, por ejemplo, a la persona que te decepcionó, a tu pareja que te engañó y se divorció de ti, te abandonó, y tú no la perdonas, pues si algún día tú decides rehacer tu vida con otra persona y no has perdonado, vas a transferirle la culpa a esa otra pareja y nunca vas a ser feliz. Y piensas que todo el mundo te va a engañar. Y piensas que todo el mundo te va a hacer daño. Piensas que todo el mundo te va a causar dolor. Entonces, lo llevas a cada nueva experiencia si no perdonas. Otra consecuencia del rencor. Te preocupas tanto por lo que está mal que no puedes disfrutar el presente por el dolor que te causó alguien, ¿verdad? Te sientes deprimido y ansioso muchas veces, pensando en el dolor y tratando de mantener vivo, ¿verdad? El dolor. Sientes que tu vida no tiene sentido ni propósito, o que estás en desacuerdo con tus creencias espirituales, porque tú dices, Dios me perdonó, pero es que yo no puedo perdonar a fulano y eso me duele, ¿verdad? Pierdes una conexión valiosa y enriquecedora con los demás, ¿verdad? Esas son algunas de las consecuencias del rencor, las que enumera ese estudio que les acabo de poner
¿verdad? En el PDF que dice ahí, búsquelo en Mayo Clinic, muy interesante, es un poquito más extenso, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios del perdón? Relaciones más saludables. Cuando tú perdonas, tú puedes relacionarte con otras personas libres, ¿verdad? Mejor salud mental, menos ansiedad, estrés y hostilidad, menos presión arterial, menos síntomas de depresión, sistema inmunitario más fuerte, mejor salud del corazón y mayor autoestima. Todo eso causa el perdón. Pues claro que Dios quiere que aprendamos a perdonar porque es una vida de mejor calidad. Es una vida enriquecida por el perdón. Por tanto, tenemos que aprender a perdonar, ¿verdad? Porque la primera columna que leímos es estar preso del rencor, preso del dolor, preso de la ofensa que alguien me hizo. Y lleva todas esas consecuencias y muchas más negativas. Y cuando perdonamos, somos libres. Cuando aceptamos la verdad, el perdón de Dios, la verdad nos hace libres, como dijo Jesús, ¿verdad? El perdón de Dios se disfruta y se vive cuando entendemos sus dimensiones, la grandeza de ese perdón. Cuando entendemos la grandeza de ese amor y ese perdón maravilloso de Dios. Cuando perdonamos y entendemos que nuestra deuda era impagable y que Jesús hizo la suya para perdonarla, disfrutamos y vivimos esa experiencia del perdón. Tenemos que hablar extensamente de los temas, pero hemos convertido la relación con Dios entre cielo e infierno, una dualidad. Irme para el cielo y irme para el infierno, ¿verdad? Y no, la vida es mucho más amplia, mucho más grande que el final. Y si usted está siempre mirando hacia el final, se pierde la riqueza del viaje y del camino, ¿verdad? Se pierde la riqueza del camino si está pendiente solamente al final, ¿verdad? Se pierde la riqueza de la vida cristiana. Y cuando entendemos la dimensión tan grande del perdón de Dios, pues mira, que Jesús hizo suya nuestra deuda para perdonarla, somos libres, vivimos, experimentamos, disfrutamos el perdón. Yo no soy por ser bueno, hijo de Dios, es que Él me quiso adoptar como su hijo, por simplemente su amor y su misericordia. Es la voluntad de Dios que perdonemos, no hay áreas grises para el perdón. El perdón a media, yo perdono pero no olvido, no, nuestra mente no olvida. Lo que podemos hacer es que ese recuerdo no nos duela más y no nos tenga más presos y prisioneros, ¿verdad? En el perdón no hay áreas grises, perdonamos y somos perdonados, o no perdonamos y somos esclavos, simplemente. Perdonamos y somos libres y somos perdonados por Dios, o somos esclavos. Usted escoge cuál usted quiere ser, ¿verdad? Por tanto, si Dios le perdona una deuda que era impagable, no meta usted a la cárcel del rencor a su semejante por una herida que puede ser sanada, Pastor, la ofensa fue bien grande, me hirieron. Pues hay que trabajarla, va a dar trabajo, no se perdona automáticamente, ¿verdad? Pretender que uno perdone de golpe y porrazo algunas ofensas, pues mira, posiblemente algunas conllevan más tiempo para el perdón, pero hay que perdonar, hay que sanar, hay que ser libre para Dios, disfrutar su perdón, perdonando a otros. Porque yo no puedo decir que Dios me perdonó y cargar un bucket una palangana de rencor todo el tiempo. Porque la dulzura del perdón de Dios nunca la voy a disfrutar porque mi vida está llena de amargura. Pero es que la ofensa fue muy grande. Sí, hay ofensas grandísimas. Pero hasta que no la soltemos y no soltemos el querer cargar ese dolor de la ofensa, pues mira, estaremos presos. No disfrutaremos la dimensión del perdón. No estaremos como cristianos considerando la grandeza del amor de Dios y no la tendremos en la estima y el valor que tiene, ¿verdad? Esa es la grandeza de ese perdón. Esto lo leí en otro lugar y yo lo he compartido con ustedes. En cierta manera, el aguantar ese rencor muchas veces es como un mecanismo de autodefensa que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Si yo sigo aguantando el dolor y se lo cuento a todo el mundo y le enseño a todo el mundo lo que fulano, la poca vergüenza que fulano me hizo, algún día
Alguien va a entender mi dolor completamente y va a decir, sí, tienes razón por odiarlo. Y entonces cuando usted le muestre a esa persona que le causó el dolor, todo el dolor que usted ha cargado por 50 años, por decir un número, o por 25, por 15, o por 3 años, todo el dolor que usted ha cargado por la ofensa, hay una esperanza en el ser humano, en el cerebro, que dirá que esa persona va a sentir el mismo dolor. Y miren, 99.9% de las veces, ¿no? La persona sí puede sentirse avergonzada, puede sentir tristeza, pero nunca va a sentir su dolor igual que usted. Por tanto, cargarlo no va a hacer que algún día la persona que le causó el dolor u otras personas entiendan cuánto usted le ha dolido. No, no va a pasar. Por tanto, ¿qué nos queda? Soltar, quitarle el dolor, buscar ayuda para perdonar. Posiblemente usted no pueda trabajar ese recuerdo solo o sola. Busca ayuda profesional. Yo le puedo ayudar pastoralmente, pero vamos a buscar ayuda de los profesionales de la conducta, los profesionales de la salud mental, para ser libre, para perdonar, para amar. Ore. Y si ha orado tanto y no puede soltar, pues busque ayuda. Pídale al Señor que le enseñe a perdonar, que rompa esas cadenas que le atan al dolor. Porque por lo general, mi amado hermano, y no quiero que esto se entienda como un desprecio de su experiencia dolorosa. Si alguno con quien estoy hablando hoy me está mirando ha sufrido mucho dolor, sí, su experiencia es valiosa. No estamos diciendo que su dolor no sea válido. Lo que estamos diciendo es que llegue el momento donde hay que soltarlo para poder seguir siendo feliz hacia adelante. Para poder disfrutar el perdón de Dios, hay que soltar las ofensas que nos pasan acá entre los seres humanos, que van a pasar. Donde haya más de 2 personas, hay el gran potencial. Si hay 2, pues hay 50% de potencial de que alguien ofenda al otro. A sabiendas, por error, por omisión, ¿verdad? ¿Cómo que dicen en los tribunales? Con alevosía, con premeditación, alevosía, o simplemente lo ofendió por algo que no sabía que estaba haciendo, ¿verdad? El perdón es un trabajo fuerte. Posiblemente para muchas personas depende de la experiencia de dolor. Pero hasta que no perdonamos, no podremos disfrutar el perdón de nuestro Padre Celestial. Y vale la pena mejor disfrutar el perdón de nuestro Padre Celestial, ser sanos, poder vivir en comunidad, poder vivir en amor, poder vivir en paz con nosotros mismos, poder vivir en esa libertad que produce el perdón, a estar preso y no poder disfrutar el amor y el perdón que Dios nos da. El perdón es un proceso, el perdón y la paz emocional, ¿verdad? Y espiritual es un trabajo que nos toca hacer a nosotros también. Nos toca a nuestra parte. Dios va a hacer la suya y a nosotros nos toca la nuestra. Porque usted puede orar para todos los días que Dios le ayude a perdonar, pero está obsesionado con ese dolor y está pensando todo el tiempo en ese dolor. Pues mire, Dios lo está intentando ayudar, pero si usted no lo suelta, si usted vive agarrado a eso, pues no hay forma, ¿verdad? Y vuelvo y repito, no estoy hablando para despreciar su experiencia dolorosa. Su experiencia dolorosa es muy valiosa y fue muy dolorosa y hay que respetarla. Pero lo que nos queda en la vida es perdonar. Como nos perdonó nuestro Padre Celestial, una deuda inmensa que no podíamos pagar. Para que podamos disfrutar su perdón primeramente y para ser libres. Dios no te hizo para una prisión. Dios no te hizo para estar rodeado de rencor. Dios te hizo para disfrutar amor, para disfrutar relaciones saludables, para vivir en paz, para vivir en comunión con Dios, comunión con tus hermanos y hermanas. Por tanto, tenemos que aprender a perdonar aquellas ofensas que según la parábola son como 100 denarios, versus la de nosotros que eran 10.000 talentos. Una deuda tan grande como no se puede cuantificar, la que nosotros tenemos con Dios, y Él no la perdonó, tuvo misericordia de nosotros. Pues aquel que nos debe, vamos a ponerle 50 pesos. Pues mire, aunque sea poquito a poquito, la podemos permitir que nos lo pague y perdonar esa deuda. O podemos perdonarla, punto, suéltela. Hoy leía algo que me hizo pensar en el perdón, ¿verdad? Esta joven que escribe, yo no la conozco, escribe en Twitter, ¿verdad? Ella parece que tiene un estudio de fotografía y hoy fue a su estudio por primera vez en muchos días. Y el dueño del edificio donde está el estudio, que ella parece alquila,
La miró y le dijo, mira, ya los meses que pasaron, ya no vamos a poder hacer nada con ellos. Cuando tú empieces a generar dinero, comenzamos otra vez para que me pagues renta. O sea, le perdonó la renta de estos próximos par de meses. Y la muchacha dijo, yo no pude hacer otra cosa que llorar y abrazarlo, ¿verdad? En medio de una pandemia, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Un rico puede perdonar una renta, una persona que tiene dinero puede perdonar una renta, ¿verdad? Pero no es lo mismo, nosotros tenemos que perdonar otras cosas, ¿verdad? El perdón nos hace libres. Atrévase a hacerlo para que usted pueda disfrutar el perdón de Dios en toda su capacidad. Yo voy a orar en esta hora, antes de culminar este estudio, porque de alguna forma, muy probablemente Dios está usando este estudio para iniciar contigo la conversación del perdón, de la habilidad que tenemos que desarrollar para perdonar. Así que yo voy a orar contigo en esta hora y vamos a pedirle al Señor que ese proceso de perdón que tú necesitas vivir comience de alguna manera y que tú puedas ser libre para perdonar y puedas ser libre para vivir el perdón que ya Dios te otorgó y que tú no debes despreciar sin perdonar a otro. Oramos. Señor bueno, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo donde nos acercamos de Escritura, por el tema tan hermoso del perdón que hemos tocado. Señor, y yo te pido en el nombre de Jesús que aquellos que han comenzado una conversación contigo en esta hora y han sido tocados por tu palabra y se dan cuenta que necesitan perdonar, Padre, que este diálogo comience de forma poderosa, linda y hermosa, y a través de tu palabra comprendamos la dimensión del perdón que tú nos has otorgado y que nosotros tenemos que esforzarnos por perdonar aquellas ofensas que son mucho más livianas y pequeñas que la que nosotros te habíamos o teníamos contigo. La deuda que teníamos contigo, tú la borraste por tu sangre preciosa, por tu deseo de perdonarnos y reconciliarnos contigo. Y nosotros debemos, Señor, no importa la ofensa, poder y esforzarnos por perdonar a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros semejantes que de alguna forma, a sabiendas o sin saber, nos han ofendido. Permite que tu perdón nos haga libres, que tu perdón sane nuestros dolores, Señor, para nosotros poder perdonar y ser libres y ser sanos, Señor. Y permite, buen Dios, que esas raíces de amargura y heridas que no nos dejan vivir, que nos tienen aprisionados en la ansiedad, en el rencor, en el dolor, en la ira, en la angustia, que en esta hora, Padre, sean arrancadas de nuestro corazón y pierdan efecto en nosotros. Y que podamos ser libres para perdonar. Y podamos ser libres para que tu amor comience a sanar nuestras heridas del pasado, hasta que seamos libres y que no podamos quizás borrar el recuerdo, pero podamos borrarle el dolor a los recuerdos de la vida. Yo te pido, bendiga a mi hermano y mi hermana, y que tu gracia nos ampare en este tiempo, Señor, y que podamos aprender de ese perdón maravilloso que tú nos has dado y que tenemos esa deuda contigo de perdonar a nuestros hermanos y hermanas. Por Cristo Jesús yo te doy gracias y yo te pido bendigas a mi hermano y mi hermana. Y en esta hora, Señor, cuando vamos culminando este estudio bíblico, yo arrojo sobre ellos tu bendición de perdón, tu bendición que nos capacita para perdonar y para vivir en paz, en armonía, en gozo con nuestros hermanos y contigo de forma especial. Que sea la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sobre tu pueblo hoy y siempre. Amén, amén y amén. Amado y amada, que Dios te bendiga de forma poderosa y especial. Gracias por estar este ratito conmigo. Pido al Señor que esta conversación del perdón siga entre tú y Dios. Siga, no se para aquí. Siga, que usted pueda seguir esa conversación del perdón con Dios y pueda recibir ese perdón y ya que ha recibido ese perdón, comprenda la dimensión del mismo y usted se decida a perdonar para ser libre para Dios y para poder amar y ser amado como usted se merece. Nos vemos el jueves, con el favor de Dios. Vamos a estar dándole la escuela bíblica este jueves próximo, la que correspondía este domingo pasado. Y yo espero que usted estudie la lección, me haga preguntas, ¿verdad? Si algún hermano que no es de nuestra iglesia está viendo este estudio y le interesa el PDF, el mamotreto, como decimos en Castilla la Vieja allá, el mamotreto del estudio, yo se lo envío electrónicamente. Usted me escribe una notita por Facebook, me escribe una notita a mi email, me escribe una notita. Si usted tiene mi teléfono al WhatsApp, usted me escribe una notita y con el favor de Dios, pues yo le envío rapidito al estudio para que lo tenga de referencia, para que usted pueda hacer sus anotaciones y pueda acordarlo o diferir conmigo. Eso no hay problema, puede ser cualquiera de los dos. Me espero el jueves y el domingo, ¿verdad? A las 10:30 para la predicación. A las 8 de la mañana tenemos el programa a través de Radio Hoy, Radio Hoy 1210 AM en Salinas, y
El domingo a las 10:30 estaremos predicando. Seguimos en casa, seguimos con mucha calma esperando en el nombre del Señor y esperamos que ya pronto, posiblemente para finales de mes, si la curva de contagio sigue descendiendo, ¿verdad? Yo no voy a pelear con el gobierno si sí o si no. Esperamos con calma, ¿verdad? En nuestros hogares, siendo responsables, ¿verdad? Esperamos para que esto se acabe pronto y podamos volver a retomar nuestras comunidades, nuestras calles, nuestros trabajos, nuestras iglesias, nuestros encuentros comunitarios que tanta falta más. Nos despedimos con cariño de ustedes, deseando la bendición de Dios en esta noche y esperando que la gracia del Señor les cubra poderosamente y usted pueda estar en paz y disfrutar el perdón de Dios y ser libre para perdonar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Los amamos. Nos vemos prontito. Que Dios les bendiga de forma especial.